Bueno, primero agradecerles a todos y todas que están presentes, a la Federación de Economistas, a Jimmy, a Alejandro por haberme invitado. La verdad que es un placer, un privilegio. Como bien mencionó Jimmy, nuestro ámbito de discusión es un ámbito académico más que nada. Yo soy investigador del CONICET, lo que se llama el CONICET. Por ende, desarrollamos investigaciones en el ámbito netamente académico. Esto lo quería dejar en claro tanto Alejandro Gallero, que es el coautor del informe que vamos a presentar, como yo, somos investigadores del CONICET y desarrollamos investigaciones académicas. Y en esta oportunidad les queríamos presentar el informe que hemos desarrollado en los últimos meses. Ya de hace algunos años venimos investigando sobre lo que se denomina la planeación fiscal, más que nada, de grandes empresas. En este caso, el estudio que hemos abordado tiene como protagonistas a grandes empresas del agronegocio que operan productivamente en la región, más que nada en el Cono Sur, eh, y que han establecido, creado, incorporado filiales en Uruguay para realizar lo que se denomina planeación fiscal. Aquí en el informe le hemos puesto abuso fiscal, pero la, la palabra clave en este caso, más que abuso fiscal, el término académico es planeación fiscal, ¿no? Obviamente entiendo que muchos de ustedes ya conocen sobre este tema, y más aún en la comisión sobre precios de transferencia. Algunos términos los voy a pasar muy rápidamente, pero sí queríamos contextualizar porque insisto en esto, nuestra participación es más bien académica y si bien este tema de la planeación fiscal podría entenderse como un tema exclusivo para los policymakers, para los hacedores de política, desde nuestro punto de vista, los temas tributarios deberían extenderse hacia toda la sociedad civil. Y por ende la discusión debería ser un poco más amplia que un grupo más bien cerrado, sino que también incorporar a la mayor cantidad de sociedad civil posible, ¿no? Em, ¿A qué nos referimos con abuso fiscal barra planeación fiscal? Tiene que ver con las estrategias que desarrollan empresas y empresarios para evitar pagar menos impuestos. Ellos lo hacen a través de lo que se denomina empresa tipo cáscaras. Estas empresas tipo cáscaras no poseen capital fijo, no desarrollan una actividad real, y por ende no agregan valor. No agregan valor y por lo tanto cuando eh, busquemos en esto, en los balances contables o cuando abordamos los balances contables de las empresas tipo cáscara, ahí nos tenemos que empezar a cuestionar con, cuál es la naturaleza que tienen muchas de las partidas contables de esos balances. Lo que pretendemos presentar en este informe justamente es una investigación que nos llevó un tiempo y que tiene que ver con las prácticas que desarrollan grandes empresas del agronegocio a través de empresas tipo cáscara radicadas en Uruguay, es decir, son empresas que no desarrollan una actividad real, no agregan valor a la producción y la comercialización, y por ende se da esta posibilidad de la planeación fiscal, ¿no?
Eh, Dicho esto, nosotros en este estudio lo que queremos presentar son y van a ser mayormente datos contables de empresa tipo cáscara perteneciente, ¿no?, al agronegocio, radicadas en Uruguay, que entendemos que se dan este proceso. Nuestra hipótesis, justamente, nuestra principal hipótesis es que se desarrolla planeación fiscal barra uso fiscal, ¿no? A partir de estas empresas tipo cáscaras, radicadas en Uruguay. Bien, ahora, no, siempre nos gusta también tratar de poner, contextualizar un poco también las consecuencias de este abuso fiscal, de la planeación fiscal, que va más allá de la reducida capacidad de recaudación que tengan las agencias tributarias y por ende la pérdida de tributos, porque justamente estas actividades y estrategias que desarrollan muchas de las empresas tienen como objetivo pagar, evitar pagar menos tributos, ¿no? Eh, Digo, va más allá porque se da en un contexto en el cual la última globalización en América Latina en particular y en el mundo en general, se está discutiendo actualmente lo que se denomina como la competencia fiscal, y más aún a partir del 2021 con el Pilar 2, con la tasa mínima global, para combatir, entre comillas, este tipo de práctica de la planeación fiscal, ¿no?, de las empresas. Eh, las consecuencias tienen que ver con lo fiscal, tienen que ver con la redistribución del ingreso. A las sociedades le interesa el tema de la redistribución del ingreso y por ende que los grandes capitales y las grandes empresas, los grandes empresarios eviten pagar impuestos, empeora justamente la distribución del ingreso. Eso es un debate también que se da en el ámbito académico con respecto a la relación entre planeación fiscal y distribución del ingreso. Y otra no menor, tal vez en el caso argentino, es un tema muy relevante que tiene que ver con la escasez de divisas. Es decir, la planeación fiscal impacta en lo que se denomina la restricción externa. ¿Por qué? Porque estas prácticas de planeación fiscal lo que terminan o lo que termina ocurriendo es que dólares, divisas, escapan de las economías en las cuales verdaderamente producen las empresas a través de la subfacturación de exportaciones o sobrefacturación de importaciones, entre otras actividades que, enmarcadas en la planeación fiscal, ¿no? Y por ende se da lo que en algunos ámbitos académicos se denomina como fuga de capitales, salidas de capitales, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que se desarrolle la planeación fiscal también impacta en esto, en la denominada restricción externa, en la falta de dólares, y que en países en desarrollo, como son los nuestros, en el caso argentino en el cual me encuentro, es muy importante porque necesitamos divisas para poder importar, para poder pagar la deuda externa, pagar intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se necesitan dólares en países en desarrollo. El problema de la restricción externa en la literatura académica lo suele enmarcar justamente como una problemática de países en desarrollo y por ende también entendemos que la planeación fiscal atenta contra esta temática, ¿no? Por ende, aquí tenemos que discutir, y este es nuestro punto de vista, lo podemos discutir y rediscutir, muchas de las prácticas que vamos a ver a continuación, a nuestro entender, son nocivas para el desarrollo económico de los países en desarrollo, justamente, ¿no? Son nocivos y por ende ahí es cuando la sociedad civil
y las políticas públicas tienen que dar una respuesta ante esta problemática que tiene que ver con la planeación fiscal por parte de las grandes empresas y empresarios. Bien, eso es un marco de dónde nos estamos enmarcando. Eh, Acá obviamente voy a ir muy rápido porque entiendo que muchos de ustedes conocen las prácticas de planeación fiscal o cómo se desarrolla la planeación fiscal. Únicamente voy a mencionarlo. En la literatura se suele hablar sobre traslado de ganancia, en esto de que por un lado tenemos una empresa productiva y por el otro lado una empresa tipo cáscara. Una empresa productiva que verdaderamente desarrolla verdaderamente agrega valor, desarrolla una actividad real, produce, comercializa, y por otro lado tenemos una empresa tipo cáscara en un país de baja o nula tributación. Lo que vamos a ver en este informe, más que nada, son justamente las empresas tipo cáscara radicadas en Uruguay. Ahora a continuación vamos a explicar por qué Uruguay, pero entendiendo que la planeación fiscal, el objetivo principal es el traslado de ganancias justamente a las empresas tipo cáscara para abonar menos tributos. Y lo hacen a través de prácticas intrafirmas, transacciones intrafirmas, desviados de lo que se denomina desvío de precio de transferencia en condiciones de comercialización o de financieras distintas a las condiciones que operan en el mercado transparente, y por ende, como esas condiciones son muy distintas, es que se produce el traslado de ganancia desde la empresa que produce, que agrega valor, hacia una empresa tipo cáscara que no agrega valor, que no produce y que por ende paga pocos impuestos, ¿no? El fin último tiene que ver con el traslado de ganancias y por ende se hace planeación fiscal a través de este tipo de operatorias intrafirmas, que son operatorias que pueden ir desde temas comerciales, es decir, prácticas de comercio intrafirma o financieras, ¿no? O también pago de licencias, servicios, etcétera, etcétera. Mayormente lo que vamos a ver en este informe tiene que ver con prácticas comerciales intrafirmas, ¿no? Para justamente desviada de las condiciones de mercado a lo que el mercado transparente establece un precio pleno, y por ende son prácticas que están justamente desviadas a ese mercado transparente, al precio pleno en el cual deberían ser realizadas las transacciones, porque justamente de esa forma se traslada ganancia de un punto geográfico a otro, ¿no? Para pagar menos impuestos. Bien, dicho esto, entiendo que muchos y muchas de los presentes conocen sobre desvío de precio de transferencia. Está claro, yo únicamente lo quería mencionar para tener un acuerdo común de lo que estamos hablando, ¿no? Bien, ahora bien, si vamos concretamente al informe, lo que queremos destacar son varias cuestiones. El informe a continuación que vamos a presentar tiene como protagonistas a 20 empresas tipo cáscaras radicadas en Uruguay, en donde capta justamente ganancias generadas principalmente por países de la región, de Argentina, de Brasil, también de Paraguay, de otros países de la región, del Cono Sur también. Y hablamos de 20 firmas tipo cáscaras del agronegocio. Aquí los pueden ver mejor, son pertenecientes a Cargill, a Bunge, es decir, son firmas internacionales, multinacionales, muchas de ellas. Por ejemplo, Dreyfus, Syngenta, Monsanto, Viterra, ¿no? Son grandes empresas multinacionales vinculados al agronegocio.
También hay algunas empresas particulares de capital nacional argentino, proveniente de familias históricas, ¿no? De Argentina, como son el caso de Vicentín, o también el de Molinos Agros, Molinos Oversea, eh, o AGD también. AGD Trade es una empresa netamente de capitales argentinos, ¿no? Entonces, conviven en este panel tanto empresas multinacionales como algunas empresas particulares de capitales argentinos. Ahora bien, una de las grandes preguntas que nos podemos hacer desde este análisis es cómo y por qué caracterizamos a las empresas tipo cáscara. Es decir, nosotros con Alejandro Gallero, que es otro de los autores de este informe, tuvimos acceso a los balances contables de estas 20 empresas tipo cáscaras radicadas en Uruguay. Tuvimos acceso a esos balances contables y ahora bien, la pregunta que nos podemos hacer es cómo caracterizar a estas empresas, en el sentido de que cómo podemos identificar que son empresas tipo cáscara. Por un lado, podemos decir que son empresas tipo cáscara porque, por una cuestión de desconexión entre la economía anfitriona, en este caso Uruguay. Uruguay es un país latinoamericano relativamente chico, con 3 millones de habitantes, relativamente chico, y por ende hay una desconexión entre lo que significa la economía uruguaya con respecto a lo que se muestran en libros, en los balances contables de estas 20 empresas tipo cáscara. Para que se den una idea, esta desconexión significa, por ejemplo, que estas 20 empresas tipo cáscara facturaron en el 2021 $42.000 millones, lo que representa el 72% del PBI uruguayo o el 300% de las exportaciones uruguayas, o si lo quieren ver en términos más similares, comparar ventas con algo, una cuenta nacional o un indicador de la cuenta nacional de Uruguay, que se relacione, lo podemos comparar con el valor bruto de producción, que allí vemos tanto los bienes finales como los intermedios, y estos $42.000 millones representan el 43% del valor bruto de producción de Uruguay. Entonces, estamos hablando de que, insisto en esto, hay una desconexión entre la economía anfitriona y los libros contables de estas empresas, porque justamente el peso que tienen esta facturación no tienen dimensión alguna, y por ende uno puede empezar a hablar de que existe una ficción. A priori uno puede decir, existe una ficción contable, ¿no? Ahí, que verdaderamente es lo que ocurre. Por eso las ventas de las empresas tipo cáscara no impactan en la contabilidad nacional uruguaya, ¿no? Porque son una ficción. Lo único que no es una ficción es el traslado ganancia y el menor pago de impuestos, ¿no? Pero por un lado tenemos ese elemento, hay una desconexión muy grande entre la empresa tipo cáscara radicada en Uruguay y la economía uruguaya. Otro elemento que podemos hablar en el sentido que se tratan de empresa tipo cáscara tiene que ver con lo que este tipo de firmas paga de sueldos a sus empleados. Suele ser relativamente menor o insignificante para una empresa que factura este nivel de ventas, ¿no? Por otro lado, las empresas tienen un mínimo nivel de activos fijos en sus balances contables, lo cual, insisto, si no tienen empleados, no tienen capital fijo, es un indicio de que se trata de una empresa que efectivamente se trata de una empresa tipo cáscara. Otro elemento que nos puede indicar que se trata de una empresa tipo cáscara es el hecho de qué menciona en el objeto social esta empresa. En general, todas ellas, las 20 firmas a las cuales hemos estudiado, todas hablan de que realizan operaciones intrafirmas, que son intermediarias,
que en muchos casos, y lo mencionan en estos términos, que no agregan valor a la producción. Y por ende, bueno, ahí hay un elemento adicional, ¿no? Si el propio balance contable te está mencionando a través de su objeto social a lo que se dedica la empresa, ya es un indicio de que estamos hablando de una empresa tipo cáscara, ¿no? Y por último, otro indicio para hablar de una empresa tipo cáscara tiene que ver con el régimen tributario en el cual se ampara. En general, todas las empresas tipo cáscara se radican en países o en economías de baja o nula tributación. Y en los balances contables se suele mencionar esto, se suele mencionar como un activo, como algo que las beneficia, ¿no?, a esta empresa, y es el caso de justamente estas firmas uruguayas pertenecientes al agronegocio, ¿no? Es decir, a través de todos esos elementos, uno puede decir que se trata de empresas tipo cáscara o que señalan que estamos hablando de empresas tipo cáscaras, ¿no? Insisto en esto, es debatible, lo podemos debatir, no hay ningún problema. Nuestra hipótesis es que estas empresas son empresas tipo cáscara que realizan planeación fiscal, y bueno, en gran parte todos los elementos no están señalando eso, ¿no? Evidentemente. Bien, ahora otra pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué Uruguay? ¿Por qué eligen estas empresas que son productivas, que realizan una actividad productiva? ¿Por qué establecen una filial en Uruguay? Debo decir que todas estas filiales son bastante recientes en términos históricos y datan en general del 2000 para adelante. Las últimas incluso fueron incorporadas, registradas en el 2018-2019. Así que muchas de ellas son bastante nuevas. Eso también es otro elemento que nos puede hablar de empresas tipo cáscara, porque la demografía, lo que se denomina académicamente la demografía empresaria, suele nacer y morir, ¿no? Tienen una natalidad y una mortandad muy rápida, es decir, se crean unos años para lo que se necesite. Las empresas tipo cáscara generalmente funcionan de esta forma, se crean, se las utilizan unos años y luego desaparecen, se liquidan. Es decir, eso también es una característica de las empresas tipo cáscara, ¿no? Bien, ahora bien, ¿por qué Uruguay? Tal vez esto, no sé hasta qué punto ustedes conocen al caso uruguayo. Mi idea era también un poco profundizar en este punto, también lo podemos discutir. Debo mencionar que Uruguay actualmente no es una guarida fiscal o no se lo suele caracterizar de esta forma, pero sí lo era hace unos cuantos años. Es decir, anteriormente Uruguay era una guarida fiscal y quedaron muchos resabios regulatorios y fiscales, y de sus regímenes fiscales en la actualidad. Es decir, hay algunos resabios de cuando Uruguay era una guarida fiscal y estas empresas utilizan esos resabios, esos regímenes tributarios especiales. Uruguay en la década del 20, del siglo XX, creó lo que se denominan las zonas francas. Las zonas francas son espacios geográficos dentro del territorio uruguayo en el cual no se pagan impuestos, no se cobran ningún tipo de impuestos. En la década del 50, Uruguay creó lo que se denominan las SAFI, que son sociedades anónimas financieras de inversión, que eran sociedades las cuales, una vez creadas, no pagaban, estaban exoneradas de todo tipo de impuestos. Fueron evolucionando esas SAFI. En la década del 80 esas SAFI podían operar a través del comercio internacional, podían desarrollar por cuenta propia y de tercero operaciones en el exterior, es decir, funcionaban como una sociedad, lo que se denomina una sociedad offshore, ¿no? La SAFI
recién en el 2006 se deroga esa reglamentación que beneficiaba tanto a las empresas y recién en el 2011 desaparecieron ese tipo societario, ¿no? En la década del 80, Uruguay eh, tuvo una nueva innovación con respecto a esto de que mencionaba, es una guarida fiscal. En ese entonces, en la década del 80, se crea el secreto bancario. Y recién ya más tardíamente, en la década del 2000, es que se encuentran algunas reglamentaciones y reformas tributarias en Uruguay y por ende hay un cierto viraje de sus reglamentaciones para hoy por hoy no considerarla una guarida fiscal. Es decir, hay ciertas reformas tributarias a partir del 2006 que, por ejemplo, en el año 2006 se crea en Uruguay el impuesto a la renta o el impuesto a la ganancia, dependiendo cómo lo llamen en cada uno de sus países, que anteriormente no existía. Es decir, anteriormente al 2006 Uruguay no tenía impuestos a la renta o impuestos a las ganancias. Eh, por ende, es una novedad histórica esta de que tenga impuesto, que cobre impuesto Uruguay, ¿no? Es una novedad histórica, en una novedad histórica que cobre impuestos a las empresas. Eh, Dicho esto, nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a un exdirector de la oficina antilavado. También las operaciones de antilavado son muy recientes. A partir de esta reforma tributaria del 2006 es que se crea la oficina antilavado. Y por lo que nos mencionaban, a hoy por hoy justamente son muy difíciles de controlar justamente las operaciones de delito económico en Uruguay. A hoy por hoy, por más que se hayan creado las reglamentaciones en este sentido. Eh, Uruguay, para que se den una idea, fue incorporada reiteradamente en listados, o en lo que se denominan las listas grises o listas negras de la Unión Europea por falta de transparencia fiscal. Recién en el 2011, Uruguay justamente 2011 y 2015, en ese rango de años, recién Uruguay empezó a compartir información tributaria con otros países, muy de a poco lo hizo y es uno de los motivos en los cuales ha entrado y salido en las listas grises de la Unión Europea por tratarse de una economía poco transparente en el tema tributario. Y por ende habilita justamente a la planeación fiscal. La último año en el cual entró Uruguay justamente en esta lista gris de la Unión Europea fue en el 2022, o sea, en el año pasado, ya salió de esa lista gris, pero insisto en esto, Uruguay hay un claro gris en el cual se trata de una guarida fiscal o no, en el cual tiene serios rezagos en términos tributarios, en el cual existen regímenes especiales tributarios al día de hoy. Bien, dicho esto, es una de las razones en términos fiscales por las cuales Uruguay se trata de un país de baja o nula tributación, incluso en la actualidad. Eh, para que se den una idea, estas empresas tipo cáscaras que mencioné anteriormente operan mayormente con dos regímenes especiales, regímenes tributarios me refiero. Uno de ellos tiene que ver al de zonas francas. Empresas que estén registradas en zonas francas no abonan ningún tipo de impuestos y por ende ahí se habilita justamente que se produzca la planeación fiscal, el traslado de ganancia y por ende se paguen prácticamente ningún tipo de impuestos. Y también existen otros regímenes especiales que es el de empresas intermediarias. Aquellas empresas que son netamente intermediarias y por ende no agregan valor, y esto, insisto, está
puesto taxativamente, perdón, está mencionado directamente en la reglamentación, es que las empresas intermediarias pagan únicamente una alícuota muy menor de impuesto a la renta del 0,75%. Es decir, todas estas empresas tipo cáscara que mencioné, estas 20 empresas tipo cáscara, se amparan en estos dos regímenes especiales tributarios por los cuales pagan muy pocos impuestos. Debo decir para alguna caracterización, ¿no? Que en Argentina la tasa estándar de impuesto a las ganancias, lo que se denomina aquí en Argentina impuesto a las ganancias o impuesto a la renta, como lo quieran mencionar, es del 35%. El impuesto estándar, este que se creó en el 2006 de impuesto a la renta en Uruguay, es del 25%. Pero, insisto, este 25% es exclusivamente para aquellas empresas que sí verdaderamente agreguen valor y creen y tengan, desarrollen una actividad productiva y real. Parece mentira porque estos regímenes especiales, como mencioné, el de zona franca o el de empresas intermediarias, son para empresas tipo cáscara únicamente. En el caso de que estas empresas tipo cáscara agreguen valor, el fisco las penalizaría. Las penalizaría porque justamente si agregan valor, el fisco le aplicaría la tasa del 25%, ¿no? Dicho esto, hay algo no menor que es el hecho de que cuando analizamos en términos contables las ventas, las compras, las ventas de estas empresas, en ningún momento esas mercancías tocan piso uruguayo. Y esto también tiene que ver con lo que anteriormente mencioné. ¿Por qué no tocan piso uruguayo? Porque justamente se tratan de empresas tipo cáscara que no agregan valor. Es más, si las mercancías comercializadas, por ejemplo, desde Argentina a Uruguay, tocaran piso uruguayo, el fisco intuiría que la empresa tipo cáscara está agregando valor y por ende la penalizaría y le aplicaría la alícuota estándar del 25%. A consecuencia de todo esto que estoy mencionando, es que es justamente el aliciente para que estas empresas que operan en la región en términos productivos radiquen, incorporen, abran una filial tipo cáscara en Uruguay, ¿no? Para realizar planeación fiscal, traslado de ganancia y por ende pagar menos impuestos. Para que se den una idea, estas 20 empresas terminaron pagando en el 2021 solamente el 2% de sus ganancias brutas respecto a impuestos, y acá entendiendo a todos los impuestos en todos sus niveles del Estado, e incorporando aranceles incluso, estas 20 empresas tipo cáscara abonaron un 2% de impuestos. Está claro que aquellas que están incorporadas en zona franca directamente no pagaron ningún impuesto, ¿no? Pero bueno, para que se den una idea, que estamos hablando de que prácticamente pagan muy, muy bajos impuestos a la economía uruguaya estas empresas tipo cáscara, ¿no? Bien, dicho esto, cuando hablamos de estas empresas tipo cáscara, si uno abre el balance contable, ¿no? De esta empresa tipo cáscara en Uruguay, uno se tiene que empezar a preguntar cuál es la naturaleza de la ganancia que se muestra, ¿no? En ese balance contable. ¿De dónde puede provenir la ganancia? Bueno, en parte ya lo mencionamos, puede provenir justamente del traslado de ganancia, en esto, la subfacturación de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones, es un elemento en el cual se está trasladando ganancia de un punto geográfico a otro para pagar menos impuestos y por ende es una de la naturaleza de esta ganancia contable de las empresas tipo cáscara. Para que se den una idea, estas empresas tuvieron como ganancia a partir justamente del traslado 786 millones de dólares. A partir únicamente del traslado de ganancia,
tuvieron netamente este monto. También debo decir que son años muy particulares porque el estudio que hicimos abarca el periodo 2017-2021 y ahí se puede ver muy bien que estas empresas tipo cáscaras en el año 2020-2021 aumentan muy significativamente su ganancia. Aumentan muy significativamente su ganancia porque recuerden que son años muy particulares en los cuales tenemos principalmente la pandemia y recuerden que los precios de los commodities aumentaron fuertemente en estos años. Entonces, en un contexto en el cual los commodities, los precios internacionales aumentaron muy fuerte, es que también se produjo mayor traslado de ganancia de un punto a otro, ¿no? Entonces, ahí hay otro elemento también para discutir en el cual estas empresas tipo cáscara, cuando mayor ganancia detentan, ¿no? Son cuando la empresa productiva también detenta mayores ganancias. Entonces, la empresa productiva tiene mayores ganancias y rápidamente es trasladada justamente a un país de baja o nula tributación. Está claro que no son los únicos intermediarios estas empresas tipo Cáscara en Uruguay. Para darles un ejemplo, ¿no? Cargill en Brasil opera principalmente con Cargill en Uruguay y Cargill en Uruguay a su vez y Cargill en Uruguay es un intermediario. Inmediatamente Cargill Uruguay también intermedia con otra Cargill en Suiza, otra Cargill en Delaware, es decir, el destino final de esas mercaderías, está claro que no tiene, por ende, como destino ni a Uruguay, ni a Estados Unidos, ni a Europa, y por ende intervienen muchas empresas tipo cáscaras en la comercialización de un mismo bien. Es decir, hay una manipulación contable o una reiterada manipulación contable de una misma mercadería entre muchos intermediarios. Entonces, cuando hablamos de traslado ganancia, la cáscara en Uruguay solamente se lleva una parte de ese traslado ganancia, después habrá traslado ganancia a otros puntos geográficos también, ¿no? Dicho esto, debo remarcar que aumentó significativamente la ganancia de estas empresas en estos años. También la ganancia proviene de actividades netamente especulativas, si se quiere, o financieras más que especulativas, ¿no? De compra y venta de activos financieros y por ende la ganancia de estas 20 empresas en este rango de 5 años, 2017-2021, fue de 3.900 millones de dólares. Es bastante significativo, ¿no? Es decir, la ganancia de una empresa tipo cáscara puede provenir de estos dos ámbitos, tanto del traslado de ganancia como también de ganancia financiera, ¿no? En compra-venta de activos financieros. Ahora bien, y esto también para dimensionar, y ya cerrando, ¿no? Para dimensionar un poco las cáscaras y las filiales uruguayas, para que se den una idea, las filiales de Cargill en Uruguay explicaron y concentraron el 60% de las ganancias totales mundiales de Cargill. Es decir, estamos hablando, fue un año muy particular el 2020 también, porque aumentó muy significativamente el precio de los commodities. Gran parte de esta ganancia, debo decir, tiene como explicación ganancia financiera, más que nada, más que traslado de ganancia. Pero digo, estas empresas tipo Cáscara en Uruguay concentran una parte significativa de la ganancia de todo el mundo, de toda la multinacional, ¿no? Otro ejemplo es el de Bunge. Las firmas uruguayas concentran o explican el 6 o el 33, entre el 6 y el 33% de la ganancia de la multinacional a nivel mundial. Entonces,
Y entiéndase que estas ganancias provienen de estas actividades, ¿no? Tanto del traslado de ganancia barra actividades financieras. Más que nada, dependiendo qué tipo de empresa, hay algunas que operan más financieramente, otras que operan financiera y comercialmente, ¿no? Más en esos términos. Entonces, podríamos hablar de que existen ganadores y perdedores en este sentido, es decir, la filial uruguaya ganan, obtienen ganancias y por otro lado las filiales y por ende obtienen ganancia, concentran la ganancia a nivel mundial por un tema impositivo, es decir, no pagan impuestos, ¿no? Para que se den una idea en esto que les mencionaba, Cargill en Brasil opera mayormente con Cargill en Uruguay. En el 2021, perdón, en el 2020, Cargill en Brasil tuvo una pérdida de 28 millones de dólares y Cargill en Uruguay tuvo una ganancia de 1.700 millones de dólares, explicada mayormente por actividades financieras y también contables, ¿no? Es decir, hay un ganador y un perdedor. La parte productiva pierde porque hay traslado de ganancia, porque recursos son derivados a empresas tipo cáscara, y por otro lado, justamente las empresas tipo cáscaras son las que mayormente obtienen ganancia, ¿no? Esta es Molino Agro, en Argentina es de capitales netamente nacionales, de un empresario que es Pérez Compán. En Argentina tuvo una ganancia de 2 millones de dólares y en Uruguay de 93 millones de dólares. Es decir, hay justamente ganadores y perdedores. En el caso argentino es quien verdaderamente produce, el caso uruguayo es actividad comercial de intermediación, más que nada. Otro elemento que queríamos discutir con ustedes, que va un poquito más allá de la planeación fiscal y que tiene que ver con el tema de la inversión y el financiamiento de estas empresas tipo cáscara. ¿Por qué? Porque entendemos lo siguiente, y esto, insisto, también tiene que ver con una discusión que podemos dar, que es el tema que las empresas, como hemos visto, las empresas que verdaderamente producen, que agregan valor, tienen menos recursos. Tienen menos recursos por dos motivos. Uno, porque justamente se traslada ganancia de un punto geográfico a otro y por ende, si tiene menos ganancias, puede financiar o se le dificulta financiar justamente las inversiones en activos fijos, maquinaria, infraestructura, me refiero a eso, propiedades, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también lo que ocurre en este tipo de empresas tipo cáscara es que el financiamiento privilegia justamente a las empresas tipo cáscara y financiamiento financiero destinado a actividades financieras. Es decir, las filiales con actividades productivas pierden en ganancia y pierden en financiamiento, mientras que las empresas tipo cáscaras obtienen ganancias que no son suyas y también obtienen ganancia y concentran ganancias, perdón, y concentran más que nada financiamiento de las multinacionales. Volcado también a activos financieros, como les mencioné anteriormente. Es decir, y está claro, son empresas tipo cáscara, no invierten en términos productivos, entonces ese financiamiento es volcado únicamente a activos financieros. Entonces, y esto, insisto, es para discutir si existe un desplazamiento del financiamiento de las actividades productivas por privilegiar justamente en actividades netamente financieras. Es decir, si ocurre ese desplazamiento y por ende, insistimos en esto, es una nueva, si se quiere, una nueva actividad que resulta nociva justamente para las economías en desarrollo, porque justamente necesitamos la economía en desarrollo de mayores inversiones en activos fijos para justamente dar ese salto productivo y tecnológico. Entonces, si hay un desplazamiento hacia actividades netamente financieras por parte de la multinacional, es que no se puede dar ese salto.
Para que se den una idea, en este boom de precios de los commodities en el año 2020-2021, es que las empresas invirtieron en stock, ¿no? 3.000, 4.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, ¿no? En activos netamente financieros. Y nosotros aquí en la jerga le podemos llamar como, o vulgarmente, ¿no? Ya, y esto cerrando, como bicicleta financiera. En la academia, en la literatura académica se les suele decir carry trade, que el carry trade significa endeudamiento, que ese endeudamiento se vuelca a activos financieros y por ende se obtiene una ganancia financiera de ese endeudamiento, ¿no? Y de ese vuelco de ese endeudamiento hacia activos financieros. Lo que se ven en estos balances contables de estas empresas tipo cáscara es un poco eso, es decir, hay una suerte de carry trade o de bicicleta financiera en términos vulgares, ¿no? De estas empresas tipo cáscara en el 2021, para que se den una idea, se endeudaron o tomaron deuda por 10.000 millones de dólares, volcaron eso de financiamiento a activos financieros atados al movimiento de los precios internacionales, de los precios de los commodities, como fueron años en los cuales aumentaron grandemente estos precios internacionales, que justamente tuvieron una ganancia netamente financiera en estos años. Y piensen más que nada que, y por lo menos hablo desde mi punto de vista, desde Argentina, que es interesante cómo un país como la Argentina le cuesta tanto endeudarse, como en el caso argentino, y obtener financiamiento. Parece no menor que una empresa tipo Cáscara, que no desarrolla ningún tipo de actividades productivas reales, se puedan endeudar tan fácilmente por estos montos, ¿no? 10.000 millones de dólares. Acá obviamente se están endeudando con empresas intrafirma, y por ende están desarrollando un negocio netamente financiero, ¿no? Por eso la empresa de Cargill, que mencionaba anteriormente, que aumentó tanto las ganancias en el 2020 y habíamos visto que eran casi 2.000 millones de dólares, gran parte de esa ganancia está explicada en esta bicicleta financiera también, ¿eh? Es decir, insistimos en esto, no hay solo una beta o una arista solo fiscal, sino también, bueno, discutir algunos elementos que tienen que ver con el desarrollo económico, con la inversión, con el financiamiento, ¿no? Eh, Bien, dicho esto, les agradecemos. Pueden encontrar el informe, acá lo tienen para escanear, lo pueden encontrar en Google, si googlean justamente cruzar fronteras para cosechar ganancias. Este informe lo hicimos con el auspicio de la Fundación Friedrich Ebert, que es una fundación alemana, que pudimos, gracias a ello, acceder a los balances contables. Pudimos viajar justamente a Montevideo e entrevistar a muchos referente en términos tributarios de Uruguay, y poder entender un poco mejor el caso uruguayo. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Espero haber sido claro en la exposición.